¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen comienzo de semana. Esto es Opinión Federal. Algunos títulos de la jornada, ya vamos a estar repasando algunos otros. La policía de Río Negro impidió la usurpación de un predio destinado a viviendas sociales en el Bolsón. La fuerza policial evitó el asentamiento ilegal en un terreno que estaba destinado a la construcción de viviendas sociales. La oficina del presidente hoy destacó que los salarios privados tuvieron la mayor recuperación desde el 2009. La oficina del presidente aseguró que los sueldos están creciendo aproximadamente al doble de la inflación. El país incumplió la cuota Hilton a Europa, pero Córdoba exportó el mayor volumen en 7 años. 2 frigoríficos de la provincia embarcaron 1.152 toneladas, 63% más que lo asignado. La falta de novillos pesados hizo que a nivel nacional no se pudiera evitar el total de las 29.500 toneladas asignadas. Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, viaja al Vaticano. Se va a reunir este jueves con el Papa Francisco. La audiencia privada entre el sumo pontífice y el gobernador bonaerense fue confirmada por el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco. Operativo en Córdoba sobre caza ilegal en Jauría. Detuvieron a 22 personas y rescataron a 45 perros de raza galgo. Ocurrió en el sur de la provincia. También secuestraron camionetas utilizadas para el traslado. Leonardo Cositorto, sin filtro desde la cárcel. La fiscal es una corrupta que se hizo vedetonga. El líder de la generación Zoe acusó a Juliana Campanis de generar una mentira para perjudicar. Y uno de los temas del día, el caso Thelma Fardín. Juan D'Artés fue condenado a 6 años de prisión en Brasil. El actor está acusado de violar a la actriz durante una gira de Patito Feo en Nicaragua. La condena es con régimen semiabierto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes para todos. Qué placer encontrarnos nuevamente después del fin de semana con nuestros compañeros, con Pablo, Guille, Marina, Martín. ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo va, Mariano? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Muy bien, excelente. ¿Fin de semana lindo? Sí. Bueno, climatológicamente distinto a lo que veníamos transitando, ¿no? Con temperaturas algo más elevadas. Muy aprovechable. Sí. Muy aprovechable. ¿Hizo la terapia? No, tuve otras tareas domésticas de intendencia. Ah, claro, le contamos que Guillermo hace de terapia cortando el césped. Efectivamente, pero a esta época del año ya el no hay césped que corta. No crece ¿No tanto. resembró de invierno? Claro. No, a mí No esas hace cosas ficticias ¿No me hace la gustan. resiembra invernal? No me gustan Más esas cosas silvestre. ficticias. ¿Eh? No, Bueno, me pero gusta se que pierde- la naturaleza mande. Pero se pierde Cuando la está terapia. amarillo, está amarillo. Pero se pierde la terapia corta el pasto. Bueno, eso sí, busqué la Le va a hacer terapia falta. de la pintura. Ah, Ahora bueno, de la bueno. pintura. Está bien, está bien, está Estoy bien. en esa tarea. Está bien, Siempre bien. encuentro... Bien. Es mucho más barata la brocha que la psicóloga. Pero absolutamente. Y la Sí. cortadora de césped. Ni también. le digo. 6 meses en el día de hoy. De terapia me dice, No, le hace falta un poco más. Era clavado. Era clavado que 6 íbamos- para empezar. Sí, no le vamos a dar el alta así nomás. Vamos a comenzar obviamente con lo que hace 6 meses ocurrió, que fue la asunción de Javier Milei, y de atrás para adelante todo lo que ha ocurrido. Qué difícil hacer un balance de dónde agarrarse en estos 6 meses, digo como para no dejar nada afuera y ser sintético e intentar hacer una síntesis de estos 6 meses. Es bastante complicado, ¿no? ¿Por dónde, digamos? Porque puede ir por lo político, puede ir por lo económico, podés ir por el nivel de aprobación, puede ir por la expectativa, puede ir por la esperanza. Hay tantos temas que ha dejado, parece un montón, digo, en cuanto a la montaña rusa que es la Argentina, ¿no? Sí, retirada del Estado, traumática. Bueno. Prometen que va a dar buen resultado, pero se hace sentir Es el mucho. punto que más destacás, digamos. Sí, me parece un gran cambio. Bueno, yo no lo mido en empleo, no es tanto el Estado, más lo privado. Son las dos. Sí, es mucho más el empleo privado. Sí. Él como jefe echó a 20.000 personas, 21.500 personas hasta marzo, porque son los datos. 50.000 más, dijo. Y prometió 50.000 Sí. personas Sí, afuera más. la pérdida de empleo en general, hasta marzo, que son los registros que se tienen, oficiales del empleo registrado.
No hablemos del empleo informal, que ahí no hay registros. 126.000 empleos perdidos, 91.000 del sector privado, 20.000, 21.000 de lo privado, 9.500 empleadas de casa de familia. Para mí ese es el dato más dramático de no 6, sino 3 meses, porque insisto, son los datos del sistema integrado previsional. Los datos atrasados. Los datos atrasados, claro, porque además tienen esa dinámica de conocerse. Ese para mí es el dato más dramático. Cuando alguien pierde un empleo, un trabajo, se desmorona el proyecto de vida, empieza a trastornarse todo en el seno de la sociedad. ¿Pablo? Hay 2 datos positivos que grime el gobierno de Javier Milei y después es interesante ver cómo otros números son negativos para una mirada y positivos para la otra. El hecho de que se haya despedido gente del Estado es una mirada positiva que tiene mucha gente respecto de eso. Y los números positivos que él argumenta es el 0,2% de superávit y la caída que se está verificando en la inflación. Esa es la bandera. Ellos dicen que esta puede ser una semana de buenas noticias, que puede haber el jueves acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es más que nada un trámite, y ahí podrían liberar 800 millones de dólares Claro, para eso Argentina. significa dólares, ¿no? Claro. Digo, pero no habría mucho riesgo de que no ocurra, porque además y quizá pueda llegar a aprobarse la ley bases, y por detrás todo lo otro, ¿no? Pero digo, el gobierno esgrime esas banderas. Por detrás hay una realidad acuciante, claramente. Uno tiene la sensación, y nos vamos a repetir en esta idea, de que son semanas, meses, definitorios casi para la calidad de la continuidad, no para la continuidad, para la calidad de la continuidad del gobierno de Javier Milei. Lo que tiene que ver con la economía, lo que tiene que ver con lo social, y con todos los frentes enormes que tiene abierto a su alrededor, puede llegar con mucha debilidad. Parece una locura hablar de esto, faltando tanto, pero Javier Milei hasta el año que viene con esa elección que sí, para sus chances de presidente serán cruciales. Martín, ¿qué podemos destacar de esto? Bueno, no, en principio y de acuerdo a lo que el gobierno ha mostrado con sus propias banderas, lo que mencionaba Pablo, la cuestión inflacionaria, siempre esa explicación acerca de la inflación que viajaba al 15.000% y que logra detenerse y que ahora empieza a ajustarse en torno a un dígito mensual. Parece ser una conquista para el gobierno, también la bandera del superávit, poder sostener, parece que este mes va a cerrar también con ese superávit, veremos, después hay el análisis acerca de cómo se consigue, del que tanto hemos hablado. El costo, ¿no? Después me parece que hay muchas cuestiones que son más expresiones de deseo por parte del gobierno que conquistas que se puedan exhibir, las promesas de la desregulación de la economía y, por ejemplo, la baja de impuestos y demás, que todavía siguen siendo grandes pendientes. El gobierno no consiguió todavía la ley de bases, por lo tanto no ha podido avanzar en muchas de esas cuestiones de desregulación y muchos sectores están esperando que el canto de sirenas de la baja de los impuestos se haga efectivo, entre ellos el campo, que ha escuchado ayer en una entrevista en La Nación Más al ministro de Economía de la Nación proponer la baja al 7,5% del impuesto país y están pidiendo que pongan una fecha porque el campo tiene que empezar a planificar, el campo como otros sectores, tienen que empezar a planificar la próxima campaña y todos estos anuncios lo que hacen es generar una expectativa en torno a la compra de insumos y demás que se ven afectados por ese impuesto. Por lo tanto, lo que se está pidiendo a gritos es que haya claridad y precisión. Lo del impuesto país, discúlpame Martín, es como lo de la inflación, ¿no? Lo va a bajar a un nivel que estaba cuando lo agarró. ¿Por qué lo aumentó? Así es genial eso, ¿no? Subo 10 kilos y después bajo 10. Y digo, mirá cómo estoy bajando. Mentira, estoy en el mismo peso que estaba antes. Y claro, pasa lo mismo con la inflación. La lectura que se hace es, está bajando la inflación. ¿De dónde? Primero es relativo eso, después lo podemos discutir. Pero la lógica es esa. Yo genero un aumento y después digo, está bajando. Y lo hace con la inflación y lo hace con los impuestos. También lo hace con los gastos del Estado, ¿no? Porque se acuerda que yo le conté que me parecía raro, no tenía información, que hubiera tanta publicidad en pantalla de la petrolera. Bueno, este fin de semana se publicó oficialmente la información. No era tan raro. Era que está canalizando, sobre todo a los medios de comunicación que le son afines, no cortó la pauta. Era mentira que cortaba la pauta. Antes, la canalizó por otro lado. Antes YPF hacía 800 millones de pesos de pauta anuales. Ahora ya iba facturado 9.000 millones de pesos. ¿A dónde va a parar? A los medios. Bueno, otra mentira
otra de las banderas que dice haber levantado y que no levantó el gobierno de Javier Milei. Con lo cual, los logros son relativizables. Tengo otro logro, A ver. Que ya no hay más cortes piqueteros. Habla Beliboni y dice, con esto que digo que se presta para las dos miradas, dice, no vamos más a la calle porque nos golpean, nos violentan, nos maltratan. Pero la mayoría de la gente está viendo algo positivo en eso, que se hayan acabado los cortes. Sí. Ahí de vuelta las dos miradas, ¿no? Pero yo creo que el primer logro que tuvo este gobierno, Patricia Bullrich concretamente, es que ya no se cortasen las calles en Buenos Aires, que impactaba de otra manera que acá. Sí, sí. Pero acá es una imagen que nos llega, mediada por los discursos periodísticos además, pero eso sin duda me parece que para la gente de la capital y del AMBA claro, que es una agenda de ellos, no es una agenda nuestra. Bueno, nosotros acá nunca tenemos problemas con los cortes. Pero llega de alguna manera eso. Y me parece que la gente como que se apropia de esa agenda, pero es una cuestión de Buenos Aires. Acá en el interior. No, así. ¿No? No hay cortes. Es una señal. No existen grupos piqueteros en gran Claro, parte del eso país. es lo que No, a mí me en la parece. realidad por supuesto no lo cortan acá. Pero digo, está instalado como concepto eso. Claro, que pero está mal que haya corte, que cualquier persona venga y te corte la calle. pero ¿te das compramos cuenta? una agenda que no es nuestra. Digo, el resto del país compra una agenda de Buenos Aires porque no se repite ese escenario. Las protestas Pero no hay se una dan con imagen cortes ahí. de calles y con cortes de Hay rutas, una salvo imagen rara ahí. vez. Todos los argentinos, el tipo que está en contra del piquete, no es porque lo moleste a él en Jujuy, en Córdoba, está claro que no existe eso, que no se da tal cosa, que no se verifica, pero sí me parece que hay un impacto en la sensibilidad, por más que vos vivas en estas provincias. Sí, después la discusión es si la nación tiene que disponer de las fuerzas federales y de los comandos y de todo para obstaculizar un corte de calles en la ciudad de Buenos Aires, y eso por qué no lo hace el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con su propia policía y con el resto de las fuerzas, ¿no? Simbólicamente pegado de los gobiernos anteriores que permitieron esto y que cualquiera te cortaba la calle. Por eso, por más que no te ocurriese a vos personalmente, me parece había que un contador. Claro, como en términos de batalla cultural. Había un contador de piquete que estaba, digamos, obviamente muy influenciado por los medios de comunicación, fundamentalmente el que se mete en una Buenos Aires. estigmatización de determinados sectores. Sí, no era lo mismo que porque te si viene un corten. tractorazo del campo y te corta toda la capital federal, No era lo mismo. eso nos molestia. Pero si hay movimientos sociales que protestan, enerva el ánimo de mucha gente. Sí, si los estudiantes universitarios salen a la calle y te cortan, eso sí es molestia. Pero si viene un sector social y corta porque hay un evento en donde el presidente va a cantar, cortan buena parte de la capital federal, eso no es molestia. El piquete es según una óptica con el que se lo miran, ¿no? Y la estigmatización. Y cuando te dice todos los argentinos, respecto del reproche de los piquetes, utilizó toda la palabra todos los argentinos. ¿Quién? Recién cuando ¿Yo? mencionaba, sí. No, digo los argentinos, no, trato de no decir ni todos ni ninguno. No, porque si Ni dijiste mucho ni todo, siempre. yo escuché todo, que no me incluyera. No, no puedo decir todos, no, somos 30 y 40 millones. No te voy a decir pedir la todos. cinta, Gonzalito, como decíamos. Bueno, habrá sido un error, Sí. pero no puedo decir todos. No, también. Claramente no puedo Que hay decir mucha todos. gente que le molesta, De hecho, sí. empezando por ellos. Pero me parece que la lógica del pensamiento se entiende, ¿no? Hay una construcción Sí, como de una que los batalla piquetes te cultural cortan, ganada. te puedes vivir en Jujuy, en La Rioja, donde quieras, pero sabes que cuando deciden te cortan la calle. Por más que no te moleste el Por más transitar, que te afecte a vos. tiene un efecto. Claramente. Tiene un efecto. Vamos a las vías de comunicación. Perdón. Sí, perdón, Pablo. Y al gobierno anterior, que fue generoso y que concebía esta idea de que ellos distribuyeran los alimentos, y le cortaban hubo todos los cortes días. permanentes. Una derrota total Hubo cortes del gobierno de permanentes. Alberto Fernández, un nivel caótico de vida que uno puede empatizar con la gente que va a trabajar, que tiene que comerse un día, que tiene que desviarse. ¿Cómo no va a empatizar con eso también? Y fueron un fracaso total, Las vías de comunicación, comenzamos el programa de una manera distinta. 6 meses del gobierno de Javier Milei lo pueden hacer, por supuesto, a través del WhatsApp, escaneando lo que es el QR, como así también las vías que tenemos a través de WhatsApp y de las redes sociales. Este es el QR, allí está. Guillermo, ¿Cómo ¿trajo el hacemos teléfono? para comunicarnos a través del QR? Mira, pones el escáner en el teléfono, lo escaneas y directamente te lleva al campo de WhatsApp. O si no, al 358-441-4050, que es el mismo sector que te lleva el QR. Y si no, las redes, Telediario Digital, @Telediario Digital en Instagram, Telediario Digital en Facebook y Telediario Digital en YouTube, ahí donde podés repasar absolutamente todo lo que se emite en la señal. Seguimos con el tema, obviamente, los 6 meses, muchísimas encuestas, muchísimas
mediciones, Guillermo, discúlpame, pero lo que han centrado este día tiene que ver con las encuestas, con las mediciones, porque yo sé que usted está muy reticente a algunas, al menos. No, en líneas generales descreo de los sondeos de opinión. Por eso. Bueno, los tomo con pinzas, algunos me parecen más rigurosos que otros, pero los miro con desdén. Un varieté de mediciones. Lo dispuso la producción. Mirá, esta es una de las encuestas que creo que es muy reconocida. Estamos hablando de Subán Córdoba, hoy de Subán Córdoba. Sí. Es un adelanto de un informe que van a dar a conocer. Midieron viernes y sábado, creo, ¿no? Y lo dieron a conocer hoy. Sí. Y un adelanto porque el informe es mucho más completo. Pero ¿qué aprobación tiene el gobierno nacional? Y según esta encuestadora, el 54,4% le baja el pulgar y el 45,6% está aprobando la gestión del gobierno nacional. Esta es la primera placa. Respecto a la imagen del presidente Javier Milei, negativa 55,8%, positiva el 43%, bueno, prácticamente sin incidencia, no sabe y no conoce. Déjame que matiz, no es lo mismo juzgar un gobierno que la imagen de un presidente. No, por supuesto. No, de todas maneras fue... Parecido, pero es peor la imagen que la gestión. Da la sensación que a alguna gente le molestan las formas de Milei y no tanto la gestión. Por lo menos a ese porcentaje, 2% de diferencia. Que podría ser un pensamiento. Sí, claro, sí, puede ser. Lo ponemos a pleno. Sandra Petovelo, quien es obviamente la ministra más mencionada en este último tiempo, a raíz de escándalos de corrupción, entrega de alimentos. Es lo más grande que hay. Es lo más grande que hay. Es lo más grande que hay, dijo Adorni hoy. Negativa, según Subán Córdoba. Mandó a los periodistas que si tenés pruebas, denunciarlo. 2 denuncias ya tiene. Sí. ¿Sabés que Adorni no está leyendo los diarios? 59,7% de imagen negativa para Sandra Petovelo, la mejor ministra en la historia, según Milei. El 36,3% de imagen positiva. Con respecto al escándalo de los alimentos y Sandra Petovelo, ¿cuál es la siguiente frase que representa su opinión? Martín, te pedimos colaboración. Sandra Petovelo manejó mal el tema y debería renunciar. Esto es lo que identifica el 58,3%. Sandra Petovelo está luchando contra los gerentes de la pobreza y por eso la atacan el 38,3% y hay un 3,4% que no sabe qué decir. Pueden estar ocurriendo las dos cosas también, ¿no? ¿Cómo conviven esas? Claro, que esté luchando contra la gerente de la pobreza y además que sea una corrupta. No es que se anulen, ¿no? Puede ser también. No es que vos luchás contra algo y eso te hace ser digno. Puede ser que estés luchando contra irregularidades que había, pero las comete más ella, con lo cual vos podés entrar por cualquiera de las dos respuestas. Ahora, qué dato que el encuestador ya trabaje sobre la base, que está bien, no es una crítica a él, lo respetamos y mucho, sobre la base de los gerentes de la pobreza. Ya está instalado. No, pero está bien, porque toma el discurso, toma el discurso. Como ellos están visualizando, claro, la manera en la construye la gente. Bueno, porque también el escándalo de los alimentos. Si no estaba entrecomillado, lo hace propio. Pero es porque ellos trabajan sobre la construcción que tiene la gente, para identificarse. Sobre los discursos. No es una crítica a la encuesta, sino digo que mirá cómo la ven. Si no coincide, ponerlo entrecomillado. Están citando algo. No, porque es el concepto con el cual la gente se siente identificada. Bueno, a ver, esa es la pregunta. Sí, pero si vos lo pones sin entrecomillar, lo haces propio. El mismo concepto de escándalo de los alimentos, digamos. Claro, bueno, no, pero ahí es objetivo. Lo hay, nadie lo puede negar, me parece. Sí, pero que tome el concepto, digo, del título o cómo se conoce. Lo que sí, de vuelta, yo sé que a nadie le interesa esto. ¿Por qué? Pero no estamos hablando, nunca discutimos quién y cómo se debería distribuir el alimento en Argentina, ¿no? Resulta que ahora, luchando contra los gerentes de la pobreza, el gobierno envió al ejército a distribuir la leche, a Rosario. Como el ejército no puede portar armas y se estaba metido en un barrio horrible, tuvo que venir gendarmería. En definitiva, el operativo de seguridad salió muchísimo más caro que la propia leche. Siguiendo la lógica del gobierno, alguien podría decir, bueno, paguen ustedes este operativo y este gasto, que gastaron mucho más que los alimentos que estaban repartiendo. Es un papelón, es una vergüenza. De vuelta, nos apegamos, y por eso Gustavo Córdoba, que tanto sabe, nos apegamos más a esas figuras retóricas que a lo que pasa en la realidad. Volvemos a hablar del tema sin discutir la profundidad del tema. ¿Cóen se reparten los alimentos? ¿Qué hacen otros países? ¿Qué pasa en otros países? Acá mismo, en la tarjeta alimentaria ya lo hemos hablado. Sí. Yo creo que es el sistema más transparente, evita cualquier tipo de práctica clientelar, extorsiva, abusiva. Pero no hay un debate sobre eso.
al menos en la gente. También le da otra dignidad a la gente, Por que supuesto, compre lo que la cada gente uno quiere. compre lo que quiere, No lo que puede claro. y Comer La, en tu casa. la tarjeta Claro, alimentar, comer en tu casa. dicho sea de paso, la tarjeta alimentar que fue ampliada, no sé cómo está ahora, sinceramente creo que pertenece, pero no solamente para alimentos, ¿no? En un momento estaba segmentada para alimentos sí, y después en se su amplió. génesis era únicamente alimentos, Eso, pero hoy se ha ampliado a otros después se rubros amplió. ¿Qué te también. dice Belibón y demás? Que el modelo que tienen ellos les permite reducir muchísimo los costos. Claro. Dan de comer A a mucha más granel, gente, claro. pero a niveles siderales. Sí, Sí, pero seguro. a niveles Seguro es siderales. más era, ¿no? económico Eso comprar no a quiere decir granel. que vos lo justifiques todo, si hay irregularidad y que hay que investigarla, lo que hemos dicho. A niveles siderales, el ahorro que dicen ellos es que se genera con esta modalidad. Y después que hay mucha ayuda que se canaliza por otra vía, ¿no? Hay mucha ayuda del tejido social, que no es ayuda del Estado, y que esas organizaciones, porque acá conocemos, por lo menos creemos que el modelo que tenemos en nuestro entorno próximo se replica en otros lugares. Conocemos de muchísima ayuda, alguna anónima, otra no tanto, que o instituciones o profesionales o hasta mismos empresarios realizan a todos los sectores que están garantizando que... Lo que dicen los especialistas es que no es tan difícil cruzar la información ahora, porque todos más o menos tienen base de datos. No, ya sé, pero me refería a la ayuda privada que no está no la registra el Estado. Bueno, Digo pero que, más o que menos, las organizaciones sociales, los comedores, no solo se sostienen con la plata que llega del Estado. Una parte sí, pero otra parte es... Pero más o menos, ¿eh? Sí. Hay... Hablando de comedores sociales, un informe, hoy se dio a conocer, o durante el fin de semana, en la provincia de Córdoba, 200 que no están en función. Sí, es una auditoría que encargó el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de la Juria al asumir en esta última gestión. Y que estaban recibiendo recursos. Exactamente, y lo que detectaron, supuestamente visitaron cada uno de los comedores que estaban empadronados en la provincia de Córdoba, más de 740, y detectaron 200 que o no funcionaban, o nunca habían funcionado, o habían dejado de funcionar. Desde 2020... ¿Comedores nacionales o provinciales? No, provinciales. A los cuales la provincia les brindaba ayuda o les había brindado Pero ayuda. es la misma gestión. Claro, pero Laura Juria estaba en empleo y ahora pasó a desarrollo social. Antes estaba Macei en desarrollo social. Pero era el gobernador Schiaretti, ¿no es del mismo partido político que... Claro, que pero ahora? cambia el gobernador y cambia el ministro de cartera. De todos modos. Sí, lo que se demoniza es el comedor, Guillermo. No, pero no porque se demoniza. es así también. Y, Hay 200 que no están. no, pero Claro. sí, no, Bueno, no, a pero ver, ya eso sé, es lo que- sí, es verdad, digamos, es verdad, no, es verdad, no, no existen. Pero lo hacen Sí, que como no crítica existen. o porque no están, y es un dato de la realidad. No No, están, no parece que no están. están. Claro, pero digo... ¿Pero quién ayudaba a esos comedores? Claro. ¿El propio gobierno de la provincia? Sí. La provincia, sí. Bueno, ¿Y qué, y que está corrigiendo la qué ayuda. culpa? No están culpando a no nadie, están culpando a nadie. están asumiendo que... sí, Pero tienen que autodenunciarse porque si le estaban dando ayuda a 200 comedores que no existían y son la misma administración porque era integrante del mismo gobierno. Bueno, pero está bien. Bienvenido sea que no se le dé más a 200 comedores que no están. Digamos, después Bienvenido veremos. sea, no. Bueno, a ver, yo ¿por qué le prefiero- daban a 200 comedores? Está bien, está ¿Quién bien. se quedaba con esa plata? Vamos Es la con noticia. vamos con la primera parte. 200 que no están, ya no se le va a entregar más. Ahora investiguen a ver por qué se dieron, cómo se dieron, cuándo dejaron de funcionar, funcionaban, El no gobierno funcionaban. que llegó es continuidad del que se fue. Sí, ya sé, Guillermo, ¿y qué tiene? Si estaba mal, no puede darle continuidad. Tiene que ver lo que No, pasó. si no estoy justificando la continuidad, no me Dice estoy que es entendiendo mi responsabilidad del gobierno. gobierno. Obvio, La voy a pero hacer más gruesa. busquemos No es creíble que Jure descubra ahora que tiene 200 comedores que no recibieron si integraba un gobierno que le daba Y que se ayuda va a a pegar- comedores que no y existían. se va a pegar un tiro ¿Se en el entiende? pie. No, lo dice No. antes de que lo diga otro, a lo mejor. Puede Que ser presente eso. una denuncia penal. Porque Eso si puede ser había también. 200 comedores Pero hay que que- recibían ayuda y los comedores no existían y son del mismo gobierno, A lo mejor. a mí ver, no me sirve que me venga a el decir, dato- porque le cortamos la ayuda este a dato, 200 este dato viene de la pandemia. A lo mejor en época de pandemia estaban funcionando y después dejaron de funcionar. Lo que falló ahí, como tantas cosas, es el control del Estado. Este Estado que no controla, no puede, no sabe o no quiere. El modelo uno percibe Claro, que está mal. bueno. No soy un especialista en esto. No. Pero hace meses dijimos que hay un negocio de la copa de leche. ¿Cuál es el negocio? No es que se van a enriquecer, no es, hay gente que lo hace de manera honesta. Sí hay otros que, sin generar ningún gran perjuicio, reciben algunos alimentos y por ahí quedan en la familia, no lo venden, no pasa nada grave,
Pero hay modelos que hay que empezar a cambiar y trabajar sobre esa base, porque no está bien. Ahí donde uno dice, hace falta conocimiento, hace falta expertise, hace falta gente que esté ocupando su cargo, que realmente sepa esto. No estaríamos hablando de Petovelo, claramente. De ahí la importancia de que haya gente en esos lugares trascendentales que realmente sepa de lo que hace. Y mucho menos la utilización política de entregar alimentos, como Tolosa Paz. Porque Tolosa Paz le entregaba alimentos lo vamos a negar. a las organizaciones más afines, más llegadas, a los que tenían complicaciones, le retuvo los alimentos. Digamos, la gestión de Tolosa Paz en Coso fue también desastrosa. Pero ella empezó a reducir, por eso no la quisieron. Sí. Ella empezó a observar quiénes estaban, a cruzar datos. No es una defensa, pero los que lo critican a Tolosa Paz es porque justamente empezó a controlar eso. Sí. Le controla la crítica. No, pero la crítica. La vara suya. No, porque bueno. ¿cuántos eran los comedores en sospecha en el gobierno nacional? 56. 56. Se auditaron 56 comedores de ese universo de irregularidades que había. 56. Y usted se escandalizaba por esa situación. Y los 200 de Córdoba le parecen, no pasa nada. No, si de la pandemia. Lo remarqué y está mal. Lo justificó, Mariano. No, estaba justificado. A lo mejor esos pero la pucha, desaparecieron. No, a lo mejor no, seguramente no me doy a entender. Lo que yo digo, usted tiene una muy buena interpretación. Estamos hablando de los comedores de Córdoba. Laura Yuri le terminó pegando a Tolosa Paz. No, pero eso es porque ya variamos, cambiamos. Por eso, porque hablaba de una gestión, la de Petovelo, que es desastrosa con respecto a los alimentos y todo lo que pasó, y digo que Tolosa Paz la utilizaba políticamente, porque es cierto, aquellos datos que empezó a cruzar y que empezó a restringir alimentos en algunos lugares, son aquellos que antes estaban con el gobierno. Los alimentos que le daban a... los piletones no eran usados políticamente por el macrismo. Pero sí, por supuesto. No. Y hubo organizaciones en la gestión de Tolosa Paz que se diferenciaron políticamente, organizaciones sociales con brazos políticos que dejaron de percibir alimentos. Bueno, ves, Margarita Barrientos no es una gerente de la pobreza. Nunca lo fue. Subgerente. ¿Cómo nos cuesta saltar esos moldes culturales, conceptos arraigados? Yo creo que no lo es. Hemos hablado con ella varias veces, uno cree que es una persona muy sana. Yo también creo que no lo es. Sí. También creo que no lo es. Tampoco creo que los que dicen ser los gerentes de la pobreza, eso no quiere decir que no haya irregularidades. No. Que las ha habido, evidentemente, es muy posible que Tolosa Paz haya utilizado políticamente, como lo hacía, no me acuerdo cómo se llamaba, Carolina Stanley. Gracias, Martín. Carolina Stanley. ¿No? Que tenía acuerdos con Grabois, con ¿cuántos, no? Sí, de hecho la critican a Stanley por haberle cedido parte de... ¿Lo ubica Carolina Stanley? Sí, claro. Pero aparte... El Eterno, sí. El padre era... Aparte, ellos incrementaron mucho la ayuda social. El gobierno de Mauricio Macri lo hizo. Sí. A mí... No sé si yo a lo mejor he leído pocas, pero lo que me llamó la atención es el aspecto negativo, y acá no pongo en duda ni cuestiono a Suban Córdoba, digamos, solamente la interpreto. La imagen negativa, no hay muchas que le den ese porcentaje negativo de lo que estuve observando hoy al presidente Javier Milei con respecto a la gestión del 54% y de la misma imagen del presidente en un 55,8%. A mí... No sé si hay muchas que ven al presidente como más imagen negativa que positiva. No, es una de las primeras de las que hemos compartido. De hecho, hoy mismo hay una encuesta que publica Infobae de Opina Argentina, es una encuesta realizada sobre 1.700 casos nada más, que mide imagen en el presidente y en otros funcionarios del gobierno y referentes de la política argentina, y allí lo ponen al presidente con un 52% de imagen positiva, un 48% de imagen negativa. En segundo lugar, Victoria Villarruel con un diferencial positivo. En tercer lugar, Patricia Bullrich con una imagen muy similar a la del presidente. En cuarto lugar aparece Caputo, el ministro de Economía. El rockstar. Sí. En quinto lugar, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también con un diferencial allí. Caputo, el ministro de Economía. Sí. ¿El rockstar también es? A él sí, el presidente Milei lo calificó como un rockstar. El rockstar. Así se lo contó a quién. No, lo dijo en el acto de Córdoba. Después se reunió con un presidente, no se lo conoció. A Bukele, que le dijo, acá tengo... A Bukele, tengo un ministro tengo un ministro que es el rockstar. Pero bueno, esta es solo una encuesta más de tantas que hemos visto o que vemos a lo largo de estos días, donde muestra, a la inversa de lo que nos ha mostrado hoy Suban Córdoba, ¿no? Bueno, nadie duda de que se está desgastando la imagen de Javier Milei, ¿no?
Nadie duda de esto. Sí. El tema es hasta Aparentemente, dónde, hasta Mariano, cuándo. sí. Bueno, a lo mejor esos números que la ¿Por verdad... qué no me pregunta? Pregúnteme. No, nadie duda. Yo dije, aparentemente Mariano sí. ¿Por? Porque dijo, no le cree la encuesta de Subán Córdoba. No, dije que hay otras. No, Dije que usted no. me está interpretando de una manera. Bueno, pero- si yo pero dije digo- que hay otras. Y es más, dije... Por eso me genera dudas, dijo la encuesta de Subán Córdoba. Yo le No, quiero preguntar, El saquémonos, tema, para vayamos cerrar a lo- esta idea, el Sí. tema sí, es sí. hasta cuándo, cómo, de qué manera, cómo se puede revertir esto, lo va a revertir, tendrá Segundo muñeca, semestre. tendrá capacidad. No llega, Mariano, todo este segundo semestre, son 2 meses. Son 2 meses más y si no llega con un nivel de debilidad absoluta, absoluta. Se vienen las buenas noticias esta semana. Sí, yo no sé si alcanzan, pero son otras las buenas noticias que se esperan y se van a demorar. Si llegan. Segundo semestre de este año, dice usted. Ya. Tiene que ser Ojalá, ya. ojalá. Sí. No, lo digo que pase. Digo, ¿hasta cuándo? El campo le pide fecha. Los industriales están pidiendo una reactivación. Cada uno tiene su calendario propio. Yo ayer hablé con un empresario por una cuestión periodística y me dijo, "No, hasta marzo no va a pasar nada, hasta marzo del año que ¿Y viene". lo banca eso? ¿Quién, yo? No, el empresario. El entrevistado. No lo sé, digo, ¿de qué fundamento? No, porque se van a resistir a todo. La oposición. No, el gobierno, a cualquier tipo de reproche. ¿Cómo es eso? No sé. Sí, no se entiende. No lo sé. La explicación que dice, este gobierno no va a aceptar las señales. Un empresario de los que, entiendo, camina por los pasillos del poder. El gobierno, en su configuración ideológica, no tiene pensado atender el reclamo de nadie. Claro. Sí, pero Y- atendió universidades, está haciendo modificaciones en la ley de bases. Está bien, pero yo le estoy transmitiendo lo que me dijo el empresario a mí. Yo no creo No, en que esa es muy fecha. posible que sí sea. El tema no es si creo le en esas alcanza con cuestiones eso. de fecha porque cualquiera que tire un número de cuándo puede esto solucionarse No, o sí, empeorarse, sí. para mí yo no lo podría dar. No. Sí se puede dar ese número con cierta medición, y algunos especialistas lo hacen, uno lo lee nada más, de no antes de esto, no cuándo, sino no antes de esto, ¿te das cuenta? Sí. Por ejemplo, hoy había una estadística de, por ejemplo, el PBI de Argentina, cómo crece cuando le va bien al país y cómo el empleo va por detrás, un mes, 2 meses. Claro. Entonces, cuando, por ejemplo, salió la pandemia, el PBI explotó, se fue para arriba la producción argentina bárbara. El empleo recién empezó a subir, a los 2 meses tuvo un nivel más o menos alto. Y ahí se estaba cayendo a pique Uno el por PBI. ascensor y el otro por escalera. Y ahí se estaba cayendo a pique el PBI. O Claro, sea, viendo están eso, vos desfasados. entendés qué difícil es tener una empresa en Argentina. Sí. Porque estás confiando en algo y ahí se cayó a picada. Es decir, algunos dicen, A mí me resulta muy difícil, de muy difícil pronóstico establecer la capacidad de, ahora se le dice aguante de la gente, ¿no? Porque además ese colectivo tan diferente que somos los argentinos, el que se queda sin empleo dejó de aguantar. sí, sí. Y Pero hay él- 126.000 personas que en 3 meses se quedaron No, sin y- empleo. Ese y dejó de después lo que aguantar. pasa es que en términos de macroeconomía es una cuestión y después está la dinámica de cada uno de los rubros de la actividad económica. Entonces el campo sabe que se mide por las instancias de cosecha, planificación de una nueva campaña, pero hay otros sectores que no tienen esa por posibilidad de recomendación planificación. de usted empecé a seguir ¿Lo sigue? ese programa de entrevista que hacen los industriales, los Sí, chicos, los el de Grido. El herido, Lucas Santiago, se llama, Sí. un gusto el señor, que se queja mucho de cómo le fue, y es la cuarta heladería en Muy el feliz mundo. con Javier Milei. Sí, sí. ¿Eh? Está chocho con Javier Milei, pero... Es un está genio, dijo en la entrevista Sí, esa. no sabe si es un genio o un loco, dijo. Después dijo, pero yo creo que por la cosa que está haciendo, me parece más que un genio. Pero lo que dijo antes me preocupa más. Dice, yo no quiero delegados gremiales en mi empresa. Y al que hace lío lo echo y le pago todo lo que le tengo que pagar. Y así todo con esta ideología. No lo dijo tan así. ¿Eh? No lo dijo tan así. ¿Dijo así? Dijo que no tenía delegados en la empresa y que se prestaba a las verificaciones de gremio porque no tenía problemas en la empresa. No dijo. ¿No? Le están matizando los dos lo que dijo. Había que ir a buscar la entrevista. Tenemos tan buena relación con los empleados, dice, le pago el 50%. Que no hace falta. No, porque escuchá lo que dijo. No es para contradecirlo de él, No, sino para. no me para darle contraía, énfasis. pero también en las le pago el interpretaciones. 50% más del arreglo que tengo con el gremio. El 50% más del sueldo. Le va bien, muy Y bien hasta le va entonces. Ah, La está rompiendo. es la cuarta heladería en producción en el mundo. Pero y se queja de Argentina. Le pago un 50% Ese es el más dato.
de sueldo y hasta 100% más de sueldo. No tengo ningún problema gremial en mi empresa. Por Claro. eso no tengo delegados. Vienen los del gremio de vez en cuando a ver cómo estamos y está todo siempre más o menos bien. Ajá. Quizá lo hayas visto de otro lado y tengas tu herramienta, seguramente no tengo duda de eso. Ahora, en campaña, el presidente Javier Milei prometió resultados en 35 años. Digo, ¿va a faltar a la verdad si esto no funciona este año, ni el año que viene, ni el próximo? Porque él dijo, el despliegue de estas medidas van a tener un impacto y vamos a ser otro país en 35 años. Y la gente lo votó eso, esa promesa. Digo, ¿nos va a decepcionar si no hay resultados? 35 años, Dijo no, 35 En años. campaña no. Después cuando ganó? sí. En campaña no lo dijo. Cuando ganó. Bueno, Sí, bueno. no, Ok, no, no es lo mismo, porque ahí no, sería no, como... no, no. Claro, el No es lo electorado mismo. no estaría comprando esa promesa. Bueno, por lo menos Pero esa, digo, ¿no? él no... electo, no dijo que iba esto a funcionar en un Y año. tenemos que esperar Ni en hasta 2, que ni en tengamos 3, ni en 60 4. años. Sí, te saqué la cuenta, sí. Yo voy a tener como 70. Me llevé uno, cuando me llevé uno... Ahí quedamos, ahí quedamos. Habló Toto Caputo, el ministro de Economía, lo hizo en una entrevista. ¿Con En C5N fue? No en este caso, Guillermo. Le pongo uno que a mí me parece que... Sí, a ver. ¿Con Bonelli fue? No. Dale con Lucho, dale. Vamos. Vamos con Majul, ¿le Sí. parece? Habló sobre el impuesto país, que más o menos lo estábamos comentando recientemente, la promesa de reducirlo. Es mucho mejor que la ley bases pase, es para los argentinos. Siempre sospeché, como sabés, que no la iban a pasar. Por eso yo había armado un programa económico en el que... ¿Preparado para qué? Preparado para combatir eso. Y de hecho fuimos a Equilibrio Fiscal el mes 1. Y también dije en su momento que subía el impuesto país para combatir esto, porque si no nos iban a tener agarrados. Bueno, también dije que iba a ser de corto plazo y dijeron, no, se va a enamorar, una vez que en Argentina ponen un impuesto no lo sacan más, va a ser como el impuesto al cheque. Bueno, ya lo anunció el presidente el otro día, se aprueban la ley, vamos a retrotraer esa suba de impuestos, la vamos a bajar del 17,5 al 7,5. Bueno, más o menos allí estábamos comentando, ¿no? Esta reducción de 10 puntos y después del impuesto país, según la promesa de Javier Milei, no de Caputo en este caso, pero después vienen las retenciones. Sí, los gobernadores de la región centro por lo menos están presionando para que lo primero que se elimine o se baje sean las retenciones. No van por buen camino, ¿no? Porque ni Milei ni Caputo ha dado ese visto bueno, o al menos alguna puerta abierta. Bueno, pero estamos en etapa de negociaciones. Hoy ha salido un comunicado de los gobernadores de Juntos por el Cambio, de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, apoyando la ley base, pidiendo que se vote. Y bueno, y todo eso configura un clima... Bueno, usted tiene una frase, ¿no? Todo está en los matices, algo así, ¿dice eso? Los detalles. En los detalles. Esta ley va a ser eso, ¿no? Porque ya está diciendo el gobierno que le cambian 1 coma más, 2 comas más, y ya no le sirve. Le van a aprobar la ley en general, sí o sí, pero después nadie sabe. Uno escucha a los jerarcas de la oposición y decir, estos muchachos realmente tienen una capacidad sin hacerse notar de negociar, y lo que pasó con el aumento a jubilados, que vos decís, estos titanes enfrente, empezando por Pichetto, que dice que te va a votar algo, pero vos no sabés qué te va a terminar votando, cómo lo va a terminar votando. Van a tener que tener muñeca los funcionarios del Gobierno Nacional que trabajan en esto, fundamentalmente Guillermo Franco. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Martín, tenemos un minutito de lo que estábamos hablando, Claro. de Grido. Lucas Santiago. Lucas Santiago. Vamos a escuchar. ¿Qué significa el nuevo rumbo del gobierno? Y bueno, yo estoy entusiasmadísimo y esperanzadísimo de que esto llegue a buen final, por supuesto. Milei, la verdad que no sé, a veces uno piensa que es un genio y a veces que es un loco, pero yo cada vez me estoy más inclinando que un genio. Uno ve sus promesas previas, la forma que ha hecho, es algo inédito. Esto que en este tiempo él haya logrado transmitir todas sus ideas. Yo siempre he sido así, pregonado, la libertad, porque a mí me gusta, pero nunca le entendí
como lo estoy entendiendo ahora. ¿Crees que va a lograr lo que él quiere? ¿Va a bajar la inflación? Y bueno, ojalá, si no vamos a avanzar, por lo menos vamos a avanzar en que hay cada vez más gente pensando que es el camino correcto. ¿Y la baja de consumo cómo te afecta? No importa, vos bancás igual. No hay manera de que no haya una baja. Lamentablemente, si vos te endeudás con la tarjeta, llega un momento que tenés que dejar de usar la tarjeta y pagarla, lo que debes, y esa es la situación de Argentina. Yo cuando escucho a los políticos que han sido los que han causado esta catástrofe que vienen y ahora dice y el consumo, se diga, ¿y qué espera? ¿De qué forma va a poder superar esto si no es un sacrificio muy grande? ¿Qué te significa el nuevo rumbo del gobierno? Y bueno, yo estoy entusiasmadísimo y esperanzadísimo de que esto llegue a buen final, por supuesto. Milei, la verdad que no sé, a veces... Escuchábamos, ¿no?, al propietario de Grido. Bueno, espera. Claramente. Al final me lo cortaste, ¿qué dijo? De que esto llegue al final. Sí. ¿Qué es eso? Que llega. ¿Se puede interpretar eso o no? Estaba muy editado el corte, ¿no? Sí, no, pero dice... La percepción de estoy yo muy vi la nota, la esperanzado de percepción es distinta. Tiene una edición atrás de otra. Sí. No quiere... Pero me quedé con esa frase, estoy muy esperanzado de que esto llegue al final. ¿Qué es esto? ¿La gestión de Milei? Claro. Sí. Es como que ¿hay un debate ahí o no? ¿Pero que tiene dudas de que va a llegar al final? Claro, por eso. A mí lo que me sorprendió, que me sorprendió en la nota y me sorprendió ahora, que él dijo, bueno, hay que hacer sacrificio. Háganlo el sacrificio. Él no. Qué lindo piden sacrificio los no sacrificados, ¿no? Porque el sacrificio que él le está diciendo que lo hagan otros. Pero hay gente que se sacrifica porque le está pasando mal y está conforme, No, bueno, pero cree que yo es no la estoy vida. hablando de esa gente. Estoy hablando de Lucas Santiago, el dueño Sí, de Grido, obvio, la cuarta heladería del mundo. No corresponde que una persona que le va tan bien, un empresario que le va tan bien, diga hay que hacer el sacrificio. Pero Queda él no, feo, queda él mal. No, él por eso. Pero hay mucha un gente que lo compromiso está social haciendo empresario que también al que debemos apelar, ¿no? Pues él dice, hay que hacer sacrificio. Vos te endeudaste con la tarjeta y pagás. Yo quiero decir algo para quedarme tranquilo, porque si no, no cerramos el tema. ¿No está tranquilo, Pablo? No, si no cerramos el tema de recién. Estábamos hablando de cómo marcha la economía, de la situación, y estamos hablando de la distribución de los alimentos. Los despidos y no entregar alimentos es una crueldad abominable. Y sí. No lo dijimos, pero para que quede claro. Estamos debatiendo cómo se deben debatir, distribuir nuestras ideas, nuestros pensamientos, que es todo relativo. Pero digo, frenar la entrega de los alimentos, porque veníamos hablando de la desocupación y los despidos del Estado, juntar esas dos cosas es una crueldad enorme. Sí, una falta de sensibilidad, ¿no?, del gobierno. Que no lo pasemos de largo, que a mí me parece muy interesante, que vende helado barato, entonces le conviene que la gente no pueda comprar el helado caro. Ah, el muchacho. Y es Claro, así. Marina lo dijo, sabe mucho de esto, Marina. No, es que vende un helado mucho más barato. Vos te comprabas uno más caro, entonces ahora te compras uno más barato porque recortás uno. Tiene un poco. Ya desde el año pasado me parece que fueron leyendo cuestiones que tienen que ver con eso del consumo y el acceso a determinados productos, porque en las heladerías de esa marca empezaron a disociar la cartelera que te ofrece los gustos y con precios diferenciados. Los gustos tradicionales de aquellos que son más especiales, con distinto precio. Sí. Entonces, oferta los más clásicos. Exactamente. O los que tienen un componente que es más caro, claro, digamos, a ese sabor. Tiene otro precio el kilo. Otro precio, exactamente. Los gobernadores, hablando de gobernadores, los gobernadores del Norte Grande se reunieron nuevamente. Una de las voces fue el gobernador de la provincia de La Rioja, estamos hablando de Quintela. La reunión fue en el Chaco. Él manifestó que está absolutamente en una posición antagónica con Javier Milei. Nosotros estamos visualizando de que este sistema que aplica el presidente Milei, digamos, es un esquema destructivo de un Estado, que nosotros consideramos que somos antagónicos a lo que considera él, a lo que plantea él. Nosotros creemos que tiene que haber un Estado fuerte, que ubique a todos los sectores de nuestra sociedad en el lugar que le corresponde, que genere condiciones favorables para que todos puedan desarrollar sus actividades de la mejor manera posible, fundamentalmente la generación de bienes y de riqueza para toda la República Argentina, y que tenemos que tener empatía con todos los sectores de la economía del país, fundamentalmente con alguien con la cual estamos alejados, que es el sector agroexportador, básicamente para que puedan entender y que podamos sentar en una mesa, charlar y a debatir y discutir los intereses de ellos con los intereses del conjunto de la sociedad, que son compatibles, no son incompatibles, a mi juicio. Y creo que muchos de los que de nuestra generación, muchos de los que nos acompañan, piensan algo similar.
Bueno, en el norte grandes gobernadores que hay de distintos posicionamientos políticos, ¿no? Pero el que encabeza, uno cree que encabeza la oposición con Javier Milei a nivel nacional, puede ser Quintela, ¿no? Digo, no es que se ponga como opositor, digo, pero en acciones y discursivamente está muy plantado en la vereda antagónica. Desde que asumió, muy mal predispuesto con el gobierno nacional. Sí, ya le marcó la cancha desde el día 1. Algunos analistas hoy comenzaron el día haciendo este marco de análisis, buscando marcos de la realidad, una comparación con Carlos Menem, el gobierno de Carlos Menem, las medidas que más o menos había tomado parecidas, cómo pueden llegar a salir, y ahí apareció en algún análisis lo que hemos contado acá, que fue desde el norte del país, provincias promedio con PBI mucho más bajos que en otras como Córdoba, Buenos Aires y demás, donde empezaron a escucharse los primeros gritos de reclamos graves, con Perro Santillán, con empresas que se cerraban, que dejaban a centenares de personas en la calle. Así que hay una mirada hacia los gobernadores también. Sí. Y ojo, quiero decir otra cosa. Los gobernadores dialoguistas lo son en algunos casos hasta que le aprueben la ley a Milei. Después posiblemente cambien, porque ya tengan ese aval de decirle a su gente que le votó a Milei, mirá que yo esto se lo di, pero ahora voy a defender a mi provincia porque la está matando Milei. Esa es una verdad que la gente va a entender. Entonces, a lo mejor puede ser que le aprueba la ley y tengan otro perfil. Me animo a pensar en Puyaro, en Yarlora, en Nacho, el gobernador que estaba ahí en Torres, estaba en la foto. Nacho Torres estaba en esa foto, sí. Es uno de los más críticos. Entonces, por ahí van a decirle a su gente que en su provincia, che, lo voté, acá está, pero ahora peleo por ustedes. Con respecto a declaraciones de Quintela, bueno, salió un informe también realizado a nivel nacional sobre el costo del boleto en todo el país, ¿no? En las ciudades más importantes referenciadas. Obviamente el boleto más bajo está en la ciudad de Buenos Aires, está en el sector de Lamba, pero la provincia de La Rioja está en un valor muy bajo y es una postura que el mismo Ricardo Quintela ha sostenido. Gasta muchísimo dinero en subsidio con respecto a lo que gasta en algunas otras cuestiones, subsidios al transporte, pero dijo, no lo voy a aumentar porque la gente que lo necesita se moviliza en colectivo, el laburante, el trabajador, por lo tanto ese subsidio lo va a mantener. Con respecto a este reclamo, bueno, hay un diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Manuel Pedrini, que habló sobre el reclamo de los intendentes y manifestó obviamente, ¿no?, lo que está muy visiblemente la centralidad del gobierno. Este es un gobierno nacional muy centralista. No tiene política para las provincias, más allá del ajuste, no hay otras políticas para la provincia. Y resulta que ahora, salvo en Buenos Aires, el resto del país se quedó sin subsidio al transporte. Esto es una discriminación aberrante por parte del gobierno del presidente Milei. No hay ninguna razón para que una parte de Argentina, la capital federal y la provincia de Buenos Aires tengan un subsidio y disfruten sus habitantes de un subsidio del que no disfruta el resto del país. Eso se llama discriminación. Los intendentes están ocupando el lugar de los gobernadores. Pensando por nuestra provincia, vemos que los gobernadores no tienen una actitud muy firme frente al presidente. Bueno, un reclamo allí del diputado hacia los jefes de provincia. Pacerini, el intendente de Córdoba, dijo que el boleto en Córdoba va a costar, todavía no, está dilatado, 940 pesos, porque va a la par de Rosario y Santa Fe, que ya están en esos valores. Córdoba lo retrasa un poco el aumento, pero Pacerini dijo, si no hay subsidio, el boleto tiene que costar cerca de 1.500 pesos, que es lo que sale en Pinamar, la ciudad más cara de todo el país con el transporte. Lo mismo dijo Miguel Siciliano, que es el legislador del oficialismo cordobés. La Rioja, en Catamarca, de algún lugar de eso. Moreno, Delía, pero obviamente, ¿no? Porque esto te hierve la sangre. Por empezar, en el Día del Periodista, digo, ¿cuál es la necesidad? Bueno, allí está, el próximo tema es Ricardo Canaletti hablando justamente de otra circunstancia, haciendo referencia a algunos dirigentes políticos. Lo tenemos a Siciliano, el legislador cordobés.
Bueno, vamos a escucharlo dentro de un ratito. En realidad, lo que manifestó por el tema... Ponelo a Canaletti y lo estamos escuchando Canaletti. Sí, pero queríamos hacer una referencia. En Córdoba hay un problema con las frecuencias, digamos. No aumentaron el boleto. Claro, pero se reduce el servicio. Se resiente el servicio que te prestan, claro. Muchísimo el servicio. En Córdoba Capital... se quejan los usuarios, sí. Tenemos nuestra hija más chica estudiando en Córdoba. Los colectivos que antes pasaban cada 40 minutos, ahora pasan hora 10. Y todo va en detrimento del servicio, de la calidad del servicio. Decía Daniel Pacerini la semana pasada acá en el living de Telediario que en Formosa, yo la verdad que no indagué sobre la situación, pero que en Formosa ya llevaban 4 semanas sin transporte urbano en medio de este conflicto, ¿no? Y de empresas que no pueden salir adelante si no es con el subsidio del Estado. Sí. Un dato voy a compartir de Santa Fe, que dieron a conocer que según datos oficiales del Ministerio de Transporte de la Nación, la provincia de Santa Fe, que es una de las que más aporta, aportó 27.900 millones de pesos vía impuesto al combustible líquido y el impuesto al dióxido de carbono, que son los que se cobran a la hora de cargar combustibles. Bueno, pero eso no volvió. No vuelve a la provincia, ¿Cuál es el aporte que hacen las provincias? Claro, y cómo se han profundizado estas inequidades, Mariano, porque no son nuevas las diferencias, pero al quitarle el subsidio de plano a las provincias y sostenerlo ya al AMBA e incrementarlo, esa diferencia, esa asimetría se ha profundizado a mí mucho. Me pasa cuando decía esa cifra, Mariana, que no sé si es mucho o es poco, 27.000 millones de pesos. Que no sé... Para el funcionamiento del transporte no debe representar mucho en el funcionamiento total. No tengo una dimensión acabada de si 10.000 millones de pesos ya es mucha plata, poca plata. El dato... pero porque está tan distorsionada la economía y los precios relativos que cuesta aprehender ese dato desde la lógica de decir, che, es mucha plata para que una sola provincia esté contribuyendo en impuestos y que no vuelva parte para subsidiar el transporte. Pero el dato que sale a relucir la provincia de Santa Fe, porque fue la propuesta que llevaron todos los gobernadores. No digo que no sea, no tengo la referencia de si eso es mucho o poco. Le dijeron, a ver, nosotros estamos aportando, digamos, no es que se pide que salga de otro lado, de otro gasto, digamos, está esa plata, devuélvanla. Que tiene que volver y vuelve cero. Lo escuchamos Siciliano, a ver la parte que decimos. Si la gente hace 24 años que nos viene eligiendo, es porque hemos gobernado bien. Los últimos 30 años a nivel nacional. Por supuesto. Kirchnerismo, Cambiemos, Kirchnerismo. ¿Y los últimos 25 años de peronismo en Córdoba? Nosotros hemos logrado cosas que nos han permitido hoy tener la provincia que nosotros tenemos. Nosotros hoy somos la provincia, te diré, de las únicas de la Argentina que mantiene obra pública. Y nosotros hacemos obra pública en todos los municipios de la provincia. Radicales, juecistas, vecinalistas, hacemos Unido por Córdoba. Tenemos superávit fiscal. Milei le quitó a los docentes el 10% de su salario. Todos los docentes cordobeses no perdieron el 10% de su salario porque lo banca el gobierno de la provincia. Nosotros nos hicimos cargo del déficit de la caja de jubilaciones pese a que el gobierno nacional nos manda un mango. Córdoba subsidia el transporte porque si no costaría 1.500 mangos. Hemos cometido errores un montón. Hay cosas que no hemos hecho un montón. Con todas las cosas en las que nos hemos equivocado. Si la gente hace 24 años que nos viene eligiendo, es porque hemos gobernado. Ahí está, Miguel Siciliano, bueno, como para cerrar el tema del transporte que estábamos... Tengo que vender un auto, lo llamo Siciliano. ¿Por qué lo vendió bien? Vende bien. Vende bien, sí. Y sí, pero dice verdades, ¿o no? Bueno, algunas podrían ser discutibles, pero bueno, por ejemplo lo del déficit de la provincia. No cita el datito chiquito de la deuda. De la deuda, pequeño dato, pero bueno. Que ha estado bien administrada en una situación de crisis. ¿Cómo se llega a yerno de Olga Ritor? Hombre de la política de joven. Sí, claro. Sí, su esposa, que es la hija de Olga Ritor, es ministra de Ambiente de la provincia de Córdoba, ¿no? Actualmente. Bueno, allí está. Vamos a Canaletti, por favor. Vamos a Canaletti, vamos. Antes, porque entramos en zona de intrusos. Ricardo Canaletti, que otra vez está alterado Canaletti, ¿no? Sí, ya se había, con Beliboni se había agarrado. Con Beliboni, muy fuerte. Muy fuerte. Ahora lo mandó a Moreno. A La Rioja. Pero eso no es lo peor. No está mal eso que lo mandó. Dijo que eran cárceles. Claro, por eso hoy sí. Mira, escuchar. A ver. En La Rioja, en Catamarca, de algún lugar de eso. Moreno, Delía, pero obviamente, ¿no? Porque esto te hierve la sangre. Por empezar, en el Día del Periodista, digo, ¿cuál es la necesidad de ponerle el micrófono a toda esta gente? Moreno es una persona que debería estar en La Rioja, en Catamarca, en algún lugar de esos,
sino preso. Pero en La Rioja, en Catamarca, en algún lugar de eso. Cuando los ingleses invadieron el Río de la Plata, a los oficiales de los Highlanders los iban a mandar a un lugar que ellos le tenían terror. Para ellos era el desierto de Gobi, una cosa así. Ahí lo querés mandar a morir. Catamarca. Ok. No, mira que Catamarca ahora sale el rig y se está llena de limpio, mineros. No me interesa nada. Va a andar todo bien y... Basta. ¿Cuál será la idea, ¿no? de Canaletti, digamos, de La Rioja, Catamarca, de observarlas así de una manera tan despectiva? Pero está bien que lo blanqueen. Que se saque el casero, la careta. Sí. Hay que los pinta de cuerpo entero, ¿no? Sí. En esas definiciones. Yo me alegro. Además, tan difícil hacerla tan difícil para entender, ¿no? Porque no se entiende en su discurso, no tiene lógica de nada lo que dice, ¿no? Lo han acusado de centralista, de porteño, de discriminar a las provincias. Me parece que también lo que le molesta es la extracción de los mandatarios de esas provincias. A lo mejor tiene que ver con eso. A mí me parece que ni siquiera. No. ¿No? A mí me parece que ni siquiera, Mariana. No Sí, sé. es peor, porque viene... Pero además dudamos de que, ahí sí, Guillermo, voy a utilizar promedios que son muy míos, pero que la mayoría de esta gente piensa así, que son provincias menores, que se vive de una manera, no sé, que... Bueno, un castigo. Claro, claro. Porque lo está mencionando, digamos, que se tenía que ir como un castigo, digamos, a Moreno o a Beliboni o al... Sí, al mismo nivel de la cárcel del fin del mundo. Recuerden que este señor lo suspendieron de la empresa por discriminar no a gente de Catamarca, sino a sus propios compañeros, ¿no? Y maltratar a mujeres compañeras. O sea que Canaletti no es un autor para citar en ningún caso. Y eso que no estoy hablando de su rol periodístico, que es absolutamente lamentable, porque ha hecho programas enteros hablando de episodios que nosotros hemos sido testigos, lo hemos estudiado profundamente. ¿El caso de Almazo? Sí, por ejemplo, el caso de Almazo. Tiene una verdulería enorme, tira fruta, no está ni ahí informado, pero como nadie se lo reprocha, ¿qué va a saber el que está en Jujuy o el que está en Ushuaia si lo que contó de Río Cuarto es verdad o no es verdad? Pero una mirada... Pasa. Es una mirada discriminatoria, digamos, que llama la atención que se lo diga así a viva voz, ¿no? Que está bueno que lo digan, digamos, de última, porque expresan lo que son, pero no está bueno tenerla, digamos, no debería estar bueno tenerla. Estoy seguro que entre sus compañeros hay alguno de Catamarca, porque hay mucha gente de Catamarca que se va a Buenos Aires, que cuando vas a Buenos Aires ahí hay lluvia bendita que te lava. Una cosa horrible, pero bueno, eso parece que gusta, ¿no? O tiene impacto. ¿Él pidió disculpas? ¿Dijo algo? ¿Alguien sabe? No lo tengo. Como que se dio una polémica durante el fin de semana por eso. Pero... A mí me resulta polémico lo que la oficina del presidente, seguramente que debe tener los datos y cómo leerlos, pero celebró una recuperación en los salarios. Martín, si nos podés dar una manito allí con la placa que ahora vamos a estar observando, que vamos a estar viendo, que tiene que ver justamente con este comunicado de la oficina del presidente, que celebra justamente esta recuperación de los salarios. Bueno, el gobierno destacó que el salario de los trabajadores formales creció 16,1%, sin embargo, siguen lejos de los sueldos de noviembre. Los números oficiales, bueno, allí están desglosados en esa nota. Fue el propio presidente el que compartió los números del índice de Richter, que marca la evolución de los salarios, y destacó que era la mayor subida de los salarios desde 2009. Exactamente, allí lo estaba marcando. Digo, sorprende porque si hay algo que, a ver, después entra en juego cómo se analiza, de dónde se saca. Rápidamente hubo un informe que lo estuvo mostrando Hernán Lechner, que es economista, bueno, que derrumba esta situación o que al menos tiene otra mirada con las lecturas, con los datos del por qué dice lo que dice el presidente Javier Milei, que no sería en la realidad tan así. Pero hay una situación de lectura de una recuperación de salario cuando uno entiende que tal vez, y salvo algunos sectores, lo que más se ha podado o licuado son los salarios, ¿no? Por eso llama la atención esta noticia, porque uno puede jugar con la macroeconomía, con el riesgo país, con los bonos, digo, no sé si es el caso, pero con esto que es tan palpable, que uno entiende que en la realidad
no está sucediendo, es una mirada que sorprendió este comunicado. Sí, se lo han cuestionado muchos. Algunos especialistas dicen que no puedes ver la realidad mirando el RIPTE. Porque el propio índice tiene como un pie de página donde relativiza la fidelidad que puede tener ese índice para la descripción de determinada realidad. Y como que trae un error la dinámica atrasado. Económica de los salarios. Pero ¿no? que ese análisis lo haga un presidente o lo festeje un presidente cuando es tan complicado de entender y de verlo ¿Está desorientado de lo que está pasando en lo social, en lo económico, o lo dice por decir algo? No, por decir no, creo que está... Pero una de las dos cosas está pasando, o está desorientado... intentando marcar que los salarios se están recuperando. Pero los especialistas dicen que ese número no te deja ver, no te lo permite, que lo peor ya pasó. No es confiable. Creo que se aferra de esa frase, que está mostrando una realidad que, bueno, al menos es difícil de observarla, de verla. Está la musiquita alta, Pablo. ¿Tenés tu minutito? Se lo dejamos a Martín. Pidieron 22 años de prisión para José Alperovich, ex gobernador de la provincia de Tucumán, ex senador por Tucumán, por el caso de la violación de su sobrina. Y el otro dato es, Sandra Petovero acaba de denunciar que desconocidos ingresaron a su casa, en medio de una situación delicadísima de ella como funcionaria y también como persona. En ese momento, cuando pasó lo del Perovich, sucedió a los poquitos días lo del diputado salteño, y todo el mundo se horrorizó con lo del diputado salteño. Había consentimiento, era un espanto, faltaban al decoro. El diputado Chupateta. Sí, lo dijo explícitamente. Sí, había consentimiento ahí. Digo, lo del Perovich, bueno, así se lo del Perovich quedó en un segundo periodísticamente. plano, y lo del Perovich Mary, es gravísimo porque es un abuso diputado. sexual. A Mary. Se puso el foco en eso. Y había consentimiento, había falta de decoro, un espanto todo. Pero lo grave era lo de Alperovich, y parece que están pidiendo... Bueno, muchos cuestionamientos hubo al entonces. La Fiscalía pidió 22 años de prisión para él. Evidentemente considera que hay cargos justificados, porque la pena que se pide es importante. En ese momento, perdón, para suscribir a lo de Marina, en ese momento se cuestionó mucho al Ministerio de la Mujer por no haberse pronunciado respecto al caso Alperovich. Y como última noticia, una promesa de campaña de Javier Milei que se hace realidad, porque anuncia la oficina del presidente que comienza a implementarse en Argentina el sistema de vouchers en la salud. Esto es un comunicado de hace algunas horas, es en la ciudad de San Nicolás, en su ciudad natal, el primer lugar del país en implementar este sistema, mediante el cual se brindará cobertura médica a casi 50.000 vecinos que no cuentan con obra social ni medicina prepaga, que representan un 30% de la población local. Es el seguro médico municipal, que se instrumenta a través de la credencial digital utilizando el DNI del usuario como número de afiliado, lo cual permite tener un control de atenciones para evitar fraudes. La credencial digital funciona con token, como todas las obras sociales, de la web de la municipalidad. Y el último párrafo dice: a través de este sistema, el municipio se hace cargo de pagar solo por aquellas prestaciones médicas que el vecino recibe y que se corresponden con la atención primaria de la salud, el nivel que corresponde a los municipios. Es decir, el municipio se asegura de subsidiar la demanda y no la oferta, como promueve el presidente Javier Milei. Esto va a ser en un centro médico público-privado que tiene allí la ciudad de San Nicolás, que pertenece al grupo Oroño, muy conocido en la zona, ¿no? En Rosario. Claro, exactamente. ¿Es libertario el presidente? No, es del PRO. Es del PRO. Muy ligado con el PRO. Con el PA. Muy ligado con el PRO. Pasaglia, es hermano de los Pasaglia que fueron intendentes, vienen sucediendo,se de familia en familia. ¿Hay casta ahí también? Un poquito. Un poco de cárcel. Nos despedimos, muchísimas gracias a todos. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestro compañero Ezequiel Melano, que pronto lo vamos a tener aquí en su lugar. Muchas gracias por la compañía.